El océano esconde secretos que nuestra imaginación apenas puede concebir. Cubre más del 70% de nuestro planeta. Pero conocemos más sobre la superficie de Marte que sobre las profundidades de nuestros propios mares. Hoy vamos a sumergirnos en los misterios más aterradores y desconcertantes que yacen en el abismo. Esos que mantienen a los científicos despiertos por la noche y que desafían todo lo que creíamos saber. Desde siempre, los marineros han contado historias de monstruos marinos. Bestias colosales que emergían de las profundidades para arrastrar barcos enteros al fondo. Durante siglos, estas historias fueron descartadas como simples leyendas, producto del miedo y la superstición. Pero, ¿y si tuvieran una base real? En los últimos años, con el avance de la tecnología de exploración submarina, hemos comenzado a encontrar criaturas que parecen sacadas de nuestras peores pesadillas. Pensemos en el calamar gigante. Durante mucho tiempo se pensó que era un mito, hasta que se encontraron cadáveres en las playas y finalmente se logró filmar a uno vivo en su hábitat natural. Estos animales pueden alcanzar tamaños enormes, con ojos del tamaño de un plato y son depredadores formidables del abismo. Pero si el calamar gigante es real, ¿qué otras leyendas podrían serlo también? Los científicos han catalogado apenas una fracción de la vida en el océano profundo. Se estima que podría haber millones de especies aún por descubrir, y si algunas de las que ya conocemos son tan extrañas como el pez con cabeza transparente o el tiburón fantasma, ¿qué horrores indescriptibles podrían estar acechando en las zonas más inaccesibles? Lugares donde la presión es tan aplastante que destrozaría el acero como si fuera papel. No son solo los animales los que nos inquietan. Hay fenómenos geológicos y acústicos que simplemente no tienen explicación. Uno de los más famosos es el bloop. En 1997, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la NOAA, detectó un sonido de frecuencia ultra baja en el Pacífico Sur. Era un sonido extremadamente potente, detectado por sensores a más de 5.000 kilómetros de distancia. Era mucho más ruidoso que cualquier sonido animal conocido, incluido el de la ballena azul, el animal más ruidoso del planeta. La especulación se disparó. Algunos sugirieron que podría ser el sonido de un monstruo marino desconocido y de tamaño colosal, mucho más grande que cualquier criatura que hayamos imaginado. La explicación oficial, que llegó años después, fue que probablemente se trataba del sonido de un icequake, un terremoto de hielo generado por la fractura de un glaciar gigante. Sin embargo, el perfil sonoro del bloop no coincide perfectamente con el de otros icequakes registrados. La idea de que una criatura de proporciones bíblicas pudiera haberlo causado sigue rondando en la mente de muchos. Y el bloop no es el único sonido misterioso. Hay otros como Julia, Slow Down o The Whistle, sonidos no identificados que demuestran lo poco que entendemos sobre el paisaje sonoro del océano profundo. Aún más extraño es lo que está sucediendo en el Triángulo de las Bermudas y otras zonas anómalas del mundo. Si bien muchos incidentes han sido desmentidos o explicados, persisten casos que desafían la lógica. Pero dejemos de lado el Triángulo de las Bermudas por un momento y hablemos de algo que está ocurriendo ahora mismo: el Mar Báltico. En el fondo de este mar, un equipo de exploradores encontró en 2011 una extraña estructura circular de 60 metros de diámetro, conocida como la anomalía del Mar Báltico. Las imágenes del sonar muestran un objeto redondo con características que parecen artificiales, como escalones y rampas. Lo más raro es que, según el equipo que la descubrió, todos los equipos electrónicos, incluidos los teléfonos satelitales y las cámaras, dejaban de funcionar cuando se acercaban directamente sobre la anomalía. Se alejaban 200 metros y todo volvía a la normalidad. Los geólogos sugieren que podría ser una formación rocosa natural, un depósito glacial, pero los descubridores insisten en que su forma y los efectos que produce no son naturales. Podría ser un meteorito, los restos de una antigua civilización desconocida o, como especulan los más audaces, tecnología no humana. Hasta que no se realice una expedición con fondos suficientes para analizarla a fondo, seguirá siendo uno de los mayores enigmas del fondo marino. Y luego están las luces. Extrañas luces bioluminiscentes que no pertenecen a ningún animal conocido. Marineros de todo el mundo han reportado haber visto enormes campos de luz brillante bajo el agua, a veces girando en patrones hipnóticos, otras veces pulsando con una intensidad cegadora. Este fenómeno se conoce como mar de leche o mareel. Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que se trataba de vastas colonias de bacterias bioluminiscentes, pero la escala de estos eventos es tan masiva que esta explicación parece insuficiente para algunos.
Imagina estar en medio del océano, en la oscuridad total, y de repente el mar debajo de ti comienza a brillar con una luz blanca y fantasmal que se extiende hasta el horizonte. Algunos testigos describen estas luces como desorientadoras, casi hipnóticas. ¿Qué las causa? ¿Son realmente bacterias? ¿O hay algo más en juego? Algunos informes mencionan luces que parecen seguir a los barcos, o que aparecen y desaparecen de forma inteligente. En una era donde tenemos satélites observando cada rincón del planeta, el hecho de que estos fenómenos sigan siendo un misterio es profundamente inquietante. Quizás lo más aterrador de todo no es lo que encontramos, sino lo que no encontramos, o lo que encontramos fuera de lugar. Se han descubierto estructuras que parecen ruinas de ciudades antiguas a profundidades increíbles. La más famosa es la supuesta ciudad sumergida de Yonaguni, en Japón. Se trata de una formación de piedra masiva con terrazas planas, ángulos rectos y pilares que parecen tallados. Mientras que muchos geólogos argumentan que es una formación natural, otros expertos, incluido el profesor Masaki Kimura, sostienen que son ruinas hechas por el hombre, de una civilización que existió hace más de 10.000 años, cuando el nivel del mar era mucho más bajo. Si tiene razón, reescribiría por completo la historia de la humanidad. ¿Qué tipo de cataclismo pudo hundir una ciudad entera bajo las olas? Estos descubrimientos nos obligan a hacernos preguntas fundamentales. ¿Qué más yace enterrado bajo el sedimento de milenios? ¿Cuántas civilizaciones antiguas podrían haber sido tragadas por el mar, dejando solo pistas crípticas de su existencia? El océano no es solo un lugar de vida y belleza, es también un cementerio, un archivo de la historia perdida de nuestro planeta, y guarda secretos que quizás no estemos preparados para afrontar. El abismo es un mundo de presión extrema, oscuridad perpetua y temperaturas heladas. Es el entorno más hostil de la Tierra. Y sin embargo, la vida prospera allí de formas que desafían nuestra comprensión. Pero con cada nueva expedición, con cada nuevo descubrimiento, la línea entre la ciencia y la ciencia ficción se vuelve más borrosa. Los monstruos marinos de las leyendas se convierten en especímenes biológicos. Los sonidos fantasmales se convierten en datos acústicos por analizar, y las ruinas hundidas se convierten en enigmas arqueológicos. Lo que es seguro es que el océano profundo nos observa. Es un mundo alienígena en nuestro propio planeta, y apenas hemos arañado su superficie. Cada vez que enviamos una sonda a sus profundidades, es como si estuviéramos llamando a una puerta sin saber qué o quién podría responder. Los secretos que guarda son tan profundos y oscuros como sus propias aguas, y quizás, solo quizás, algunos de ellos deberían permanecer sin descubrir. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te fascinan estos misterios tanto como a mí, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones. ¿Qué crees que se esconde en el fondo del mar? Déjame tu teoría en los comentarios. Hasta la próxima.